Muy buenas. Me llamo Mohamed Asif y soy doctor en comunicación, concretamente en periodismo por la Universidad de Sevilla. El tema que voy a presentar, titulado La difusión de la ignorancia cognitiva por el país y la opinión, el caso de la génesis de las revueltas árabes de 2011, es de especial relevancia no solo para la opinión pública, por su constante exposición y vulnerabilidad a las informaciones sesgadas que vierten a diario los medios de comunicación, sino también para nosotros, los investigadores. Porque de nosotros depende descubrir y revelar la parcialidad y hacer posible la tendenciosidad que cometen flagrantemente los medios de información con arreglo a intereses políticos y sobre todo económicos. Este trabajo forma parte de mi investigación doctoral titulada El tratamiento de las revueltas árabes de 2011 en el país y en la opinión. Análisis de los factores larvados, endógenos y exógenos. Pues bien, antes de abordar la hipótesis, los objetivos y la metodología utilizada en este trabajo, me gustaría explicar en qué consiste la ignorancia cognitiva. Es una locución metafórica que he acuñado echando mano del oxímoron, que es una figura retórica de pensamiento consistente en utilizar dos palabras de significado contradictorio. De ahí la ignorancia, que es la falta general del conocimiento, y lo cognitivo es todo lo relacionado con el conocimiento. A primera vista se antoja imposible la conjunción de ambos términos, si bien los medios informativos hacen de lo imposible posible. ¿Cómo? Pues su tratamiento masivo y duradero de una sobreinformación acerca de un tema de interés general induce a la opinión pública a crear una percepción errónea de su propio conocimiento, ya que se figura enterarse de cuanto acontece en el mundo, pero en realidad no dispone sino de la información que los medios le proporcionan después de someterla a priori a un proceso de selección y de filtración. Y tenemos que saber que se da el caso de la ignorancia cognitiva cuando el público tiene un escaso o nulo conocimiento sobre un tema, como por ejemplo los asuntos internacionales. Y la reiteración del mismo mensaje por parte de los medios de comunicación durante un largo periodo de tiempo, de modo que cale en el subconsciente de la opinión pública sin que haya una crítica al respecto o, por lo menos, que se diluya con el tiempo. Ambos ingredientes, el conocimiento endeble y la continua repetición de un tema, hacen acto de presencia en las revueltas árabes de 2011, en tanto que la cobertura mediática ha durado más de un año para un ciudadano de a pie cuyo conocimiento al respecto adolece de no pocas lagunas, por no decir que brilla por su ausencia. En este marco, con el propósito de entender este acontecimiento que asoló casi la totalidad del mundo árabe, es condición sine qua non escudriñar su génesis, su origen, a fin de comprender él o los porqués del levantamiento árabe contra sus mandatarios. Para ello, la gran mayoría de la literatura científica española y árabe atribuye el origen de estas manifestaciones a factores mayoritariamente endógenos y en menor grado a factores exógenos. Y con los factores endógenos se hace alusión a una serie de deficiencias políticas, como por ejemplo la autocracia, la corrupción, el nepotismo, y socioeconómicas. A título de ejemplo, la falta de economía productiva, el desempleo y la falta de libertades. Mientras que los exógenos, tienen que ver con la protección que las potencias occidentales brindan a los gobiernos árabes frente a las tropelías que perpetran contra sus pueblos.
a fin de que salvaguarden sus tronos y los primeros sus privilegios políticos y económicos en la zona. Los partidarios de esta tesis subrayan que tales motivos, los exógenos, pero sobre todo los endógenos, fueron la causa de unas rebeliones espontáneas. Es decir, que el pueblo árabe salió por sí solo a manifestarse sin ninguna intervención extranjera. Ahora bien, más allá de ambas vertientes, existe y despunta un tercer factor, desprovisto de denominación y relativo a una intromisión foránea antes y durante las sublevaciones, con lo cual lo he bautizado como factores larvados, porque son latentes por su naturaleza impalpable a simple vista, y ya que sus protagonistas actúan en la sombra o bajo la legalidad internacional, como las ONGs y los centros de asesoramiento. Los investigadores que propugnan esta teoría, en su mayoría francófonos y rusófonos, dictaminan que la interrelación de entre los factores internos y externos ha supuesto el caldo de cultivo ideal para cristalizar la infiltración de potencias occidentales y regionales en el corazón de gobiernos árabes, en otros tiempos fieles aliados. Y el éxito de tal estratagema consiste en la implementación de los métodos soft power, cuya finalidad es derrocar a gobiernos sin recurrir a la fuerza militar, que es el hard power. Para ello, y en calidad del mayor exponente de tal estrategia, los Estados Unidos han desplegado años atrás al desencadenamiento de dichas revueltas los recursos humanos y financieros para su óptima ejecución. Así que han instruido, asesorado y financiado a los ciberactivistas árabes en instituciones occidentales a la lucha no violenta. Han manejado las plataformas de Google, Facebook y Twitter a fin de burlar la vigilancia y la censura gubernamental árabe. Y han otorgado asimismo la permisividad del estamento castrense, tunecino, egipcio y yemení frente a las protestas. No obstante, el hard power suple a los métodos soft power cuando estos se quedan enquistados en el terreno. Es lo que pasó ante la cohesión de regímenes como el libio o el sirio, lo que instó a una intervención militar. Y después de esta introducción, digamos, sobre esta explicación sobre los orígenes de las revueltas árabes, vamos a hablar de la hipótesis y los objetivos en la metodología. Pues en este caso, en este trabajo, entonces la hipótesis es la siguiente. Los periódicos El País y El Opinión han dado especial énfasis a los factores endógenos y luego, en menor medida, a los factores exógenos, en detrimento de los factores larvados, para insistir en la espontaneidad de las revueltas árabes. Y el objetivo de este trabajo es radiografiar la cobertura mediática de la génesis de la primavera árabe de 2011 por la prensa escrita española y marroquí, principalmente El País y La Opinión, con el fin de enfatizar el grado de difusión de la ignorancia cognitiva en que han incurrido ambos rotativos. Y para analizar el tratamiento de estas revueltas, he combinado el procedimiento cuantitativo y cualitativo sobre una unidad de análisis que abarca el periodo del 17 de diciembre de 2010, que es la fecha de arranque de estas sublevaciones, al 31 de diciembre de 2011, de un corpus que está constituido por 1953 piezas periodísticas. Es decir,
1.209 textos periodísticos publicados por El País frente a 744 por La Opinión. Dichas piezas periodísticas constan de textos tanto complementarios como informativos, que se hallan en ambas secciones, la internacional y la de economía. Para ello he elaborado una ficha técnica de las categorías y las subcategorías de los factores larvados, endógenos y exógenos. Y el resultado de esta investigación pues consiste en que ambos diarios, El País y La Opinión, han dado una gran importancia a los factores endógenos como los principales causantes de estas revueltas, en un 90,8% para El País y el 96,2% para La Opinión, seguidos por los exógenos en un 13,3% para El País y el 3,8% para La Opinión. En cambio, los factores larvados no salen casi a la palestra, con un porcentaje de solo 1,8% para El País y 1% para La Opinión, a razón de 4 textos para El País y un texto para La Opinión a lo largo de un año de cobertura informativa a la denominada Primavera Árabe. Es más, estos escasísimos relatos que evocan algún que otro factor larvado lo hacen en boca de terceros, de modo que el redactor de la información se desentiende de toda responsabilidad, a diferencia de los factores endógenos y exógenos de cuya autoría se responsabiliza en la mayoría de los casos. De ahí que notemos que la plantilla de los dos diarios ostenta un desinterés, cuando no un repudio a esta versión que contrasta con la espontaneidad de las revueltas, como venían los periodistas secundando en los factores endógenos y exógenos. Así pues, tanto El País como La Opinión enfatizan los factores endógenos, relativizan las repercusiones de los exógenos y, por último, marginan los factores larvados. Es lo que ha dado un tratamiento parcial a la génesis de las revueltas árabes de 2011, lo que retroalimenta la difusión de la ignorancia cognitiva entre la opinión pública española y marroquí. Es más, dicha ignorancia cognitiva sufre una metástasis cuando se convierte en la tónica general de agencias y medios de comunicación de diferente ideología e incluso de ideologías opuestas, al destacar únicamente el discurso que apoya y prepondera los factores endógenos como los desencadenantes de la contestación de la calle árabe. Es lo que he podido constatar en el análisis de los textos de ambos rotativos en cuestión, ya que de vez en cuando recurren a firmas periodísticas de otros países europeos y de Estados Unidos. En consecuencia, este mutismo informativo de los factores larvados no solo atañe a una sociedad o parte de ella, sino a todas las capas de la sociedad en el mundo entero, en tanto que recibe una cobertura o unas informaciones redundantes y reiteradas para insistir en el mismo mensaje, que la génesis de las revueltas árabes es por causas endógenas y a veces exógenas. Es por ello que la opinión pública se hace la falsa idea de adquirir un conocimiento total y completo sobre las revueltas árabes. Sin embargo,
se trata solamente de un pseudo conocimiento, ya que no se entera más que de lo que los medios quieren que sepa, debido a una sobreinformación que le hace pensar que domina los entresijos de un asunto, en este supuesto la denominada primavera árabe. Y la verdad es que solo se entera de una ínfima parte de la realidad y seguirá ignorante en la mayor parte. Pero los medios de información se encargan de hacerle creer totalmente lo contrario. Y la verdad, esta ignorancia cognitiva la podemos también extrapolar a otros terrenos, tanto pretéritos como actuales. Y lo actual es la guerra de Ucrania contra Rusia o el genocidio que está cometiendo el Estado de Israel contra los gazatíes. Y muchísimas gracias por su atención.